Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy bien. Déjenme comenzar historiando un poco el origen de este panel que se llama El futuro de la relación euro-latinoamericana y la cumbre de El Salvador. Cuando fijamos la fecha para la celebración de esta conferencia de Ribey en Buenos Aires, la hicimos teniendo presente, entre otras cuestiones, primero, el hecho de que el año próximo Argentina va a ser la sede del G20 y también el hecho de que a finales del mes próximo debería haberse celebrado en El Salvador la cumbre CELAC-Unión Europea. En relación con la celebración de esta cumbre, pero no solo, hubo distintas iniciativas públicas y privadas en torno a plantearse cuál era el futuro de la relación euro-latinoamericana. Desde el Instituto Elcano iniciamos a mediados del año pasado, del año 16, la preparación de un informe que lleva el pretencioso título de ¿Por qué importa América Latina? Why Latin American Matters, o, dicho en cristiano, de por qué debería importar América Latina a la Unión Europea. Porque, en definitiva, de lo que se pretende en este informe es sensibilizar a los europeos, a la Unión Europea, a los Estados miembros, a los políticos, a los empresarios y a las opiniones públicas, de que América Latina tiene elementos positivos que merezcan que Europa se fije en la región. Más o menos coincidiendo con esto, el Parlamento Europeo se planteó también revisar la estrategia del Parlamento hacia América Latina y la División Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior se planteó también preparar un documento estratégico sobre la relación, teniendo presente precisamente la celebración de la cumbre de El Salvador. La idea original, frustrada por distintos motivos, era que un miembro del Servicio Europeo de Acción Exterior, de la División Américas, viniera a presentarnos los avances del documento que estaban elaborando y que el europarlamentario responsable de la elaboración, la redacción de la estrategia, Javi López, también pudiera participar presentando el documento ya finalizado que habían elaborado. De estos tres proyectos, dos se han materializado, el nuestro está a punto de ser presentado públicamente, y la idea, como decía, era básicamente ser un llamado de atención o poner el foco en la realidad latinoamericana. Es decir, ¿qué puede obtener, qué beneficios puede obtener la Unión Europea si se refuerza la relación birregional con América Latina? Entonces, lo que hace el informe, con la intención precisamente de ofrecer más luz sobre estas cuestiones, es ofrecer algunos datos, análisis y reflexiones que den en primer lugar cuenta de la unidad, pero también de la diversidad de América Latina, así como de muchas de sus fortalezas y algunas de sus debilidades. Cuando preparábamos el documento, hicimos una reunión en el instituto con varios embajadores latinoamericanos acreditados en Madrid. Algunos de ellos, sobre todo los de un determinado sesgo político, algunos de los contenidos del informe no les gustó demasiado. Y lo que pretendían era que diéramos una imagen más idílica
de la realidad regional. Claro, dar una imagen más idílica de la realidad regional de alguna manera es falsear lo que América Latina es. Y si lo que uno quiere es que los que toman las decisiones en Europa tomen conciencia de la realidad regional, si empiezan a leer lo maravilloso que es, a la segunda página lo tiran a la papelera y se acabó el valor del informe. Decía que el Parlamento Europeo terminó su papel y lo que plantea, o una de las cosas que se plantea en ese documento, es que frente a la inestabilidad, a la gran inestabilidad que hay en una parte importante del Mediterráneo, el Atlántico, y en este caso concreto América Latina, ofrece una situación de mayor previsibilidad frente a otras zonas del mundo. Por lo tanto, establece claramente que la coyuntura actual es sumamente adecuada para intentar revalorizar el papel que América Latina tiene, lo que en definitiva permitiría reforzar la relación birregional. Y es aquí donde se pueden encontrar algunas fortalezas, ya que, pese a lo que comúnmente se cree, la relación euro-latinoamericana no es una relación que surja ex novo desde hace pocos años, sino que está sentada desde hace mucho tiempo en bases muy sólidas y es una relación que se manifiesta de múltiples maneras y en los campos más diversos. No solamente el diplomático, el económico, también en el social, seguridad y defensa, cooperación internacional, desarrollo, demográfico, cultural, tecnológico, académico, científico y deportivo, entre muchos otros. Y de alguna manera, sin hacer un análisis exhaustivo de todo esto, intentamos bucear en algunos de ellos. Ahora, simultáneamente a que encontramos esta realidad, lo que nos encontramos al mismo tiempo es que muchos de los intercambios más densos entre Europa y América Latina son escasamente perceptibles por las estadísticas oficiales. No son recogidos claramente por esas estadísticas oficiales o por los informes oficiales, toda vez que se producen debajo de la línea del radar de los organismos gubernamentales y por eso no suelen estar recogidos en este tipo de informes. Por ejemplo, muchos intercambios académicos que son producto de convenios o acuerdos entre universidades, entre centros de investigación, que no están o que no forman parte de grandes acuerdos bilaterales, pero que sin embargo proporcionan flujos de movimientos, de científicos, de profesores, de estudiantes, que transitan de un lado al otro del Atlántico. Por lo tanto, este es uno de los motivos que nos llevó a intentar reflejar la riqueza de todos estos intercambios y las oportunidades que para Europa en su conjunto y para los diversos países que la componen, la Unión Europea, implica un reforzamiento de esta relación. Hacía mención José Antonio a la Estrategia Global Europea de 2016, que alude concretamente a la existencia de ese espacio atlántico ampliado. Un espacio atlántico que implica o que comprende tanto a Estados Unidos y Canadá como América Latina y el Caribe, y que, como también señalaba José Antonio, de lo que se busca es de expandir la cooperación y construir una fuerte asociación con América Latina y el Caribe.
Y es verdad que este documento de 2016 es menos contundente que aquel que se había realizado años atrás, la estrategia de la Comisión para América Latina, que hablaba o que instaba a una asociación estratégica entre Europa y América Latina. Este llamado a la asociación estratégica sonaba muy bonito, tenía una letra que podía ser más o menos pegadiza, pero le faltaba la música. O la música iba por un lado y la letra iba por el otro. Es decir, en ningún momento se aclaraba claramente qué era esto de la asociación estratégica y cómo se iba a materializar. Es verdad que se hablaba de una comunidad de valores, valores culturales, defensa de las libertades, el hecho de que se compartía la democracia. Inclusive se hablaba de la pertenencia a la misma cultura occidental o al mismo mundo occidental. Pero esto evidentemente también plantea algunos problemas que no se pueden ocultar. Sin embargo, y más allá de este deseo de construir esa asociación estratégica, creo que este documento era de 2010, ¿no? Sí. Desde entonces hasta ahora, mucho no se ha avanzado en el reforzamiento de la relación birregional. Y esto es así pese a que América Latina, por su posición geográfica, por su potencialidad económica, política y social, es un actor relevante del espacio atlántico y que en la actual coyuntura podría ser un socio privilegiado de la Unión Europea. Ahora, el problema está en que hay grandes dificultades para avanzar en el reforzamiento de esta relación y, como decía esta mañana, en buena medida esto se debe a que ni la Unión Europea sabe claramente qué es lo que pretende o qué es lo que espera de América Latina, ni América Latina sabe claramente qué es lo que quiere, o lo que pretende o lo que espera de la Unión Europea. El informe parte de una cuádruple perspectiva, no es el trilema de Rodrik, sino que tiene una perspectiva más, que intenta resaltar los intereses de todo tipo que Europa ya tiene en América Latina. No es solo el hecho que planteaba José Antonio de que la inversión europea supera a la de Estados Unidos, Rusia, China e India juntos, sino que hay múltiples intereses que ya existen y los beneficios potenciales que Europa podría obtener de una mejora de la relación birregional. Sin olvidar otro hecho relevante, y es que cada vez más los intereses latinoamericanos en Europa tienen una presencia más importante. Me refiero básicamente, pero no solo, a las empresas multilatinas. Entonces, la estructura del trabajo se va a organizar en torno a 4 ejes, esa cuádruple perspectiva, esos 4 ejes que son los que intentan organizar de alguna manera el discurso. La primera perspectiva contempla la realidad de América Latina y trata de responder a la pregunta no sencilla de ¿qué es América Latina? Renato diría que es América del Sur, pero bueno, esta es otra discusión. Y no solamente qué es América Latina, sino sobre todo qué supone América Latina en el actual escenario socioeconómico mundial. Para ello se ofrecen toda una serie de datos que intentan responder a esta cuestión.
La segunda es consecuencia de la primera y se interroga por la proyección de América Latina en el mundo. Dicho de otra manera, ¿cuál es la presencia global de América Latina? Y si esa presencia global de América Latina resulta acorde con las posibilidades de la región. Esta sección se estructura básicamente en torno a una serie de datos que son recogidos por el índice Elcano de presencia global, que mide la presencia de los países en el mundo, no el poder ni la influencia. Un índice que se construye a partir de datos de tipo económico, de tipo militar y de soft power, y que lo que nos dicen es que de 6 regiones en que se estructura o estructuramos el mundo, Europa, América del Norte, Asia y Pacífico, Magreb y Oriente Medio, América Latina y África subsahariana, América Latina ocupa el 5º lugar. Es decir, la presencia global de América Latina, en términos regionales, es la 5ª. Y solamente 2 países, que son México o Brasil y México en este orden, se encuentran en lugares destacados del ranking. Brasil es el líder regional, pero ocupa el puesto 19 en el cómputo global, y México ocupa el puesto 23. La tercera perspectiva tiene que ver con las expectativas europeas sobre lo que espera la Unión de América Latina y de los latinoamericanos, tanto en el terreno económico como en lo que respecta a su contribución a la gobernanza global. Finalmente, se aborda la cuestión de cómo América Latina entiende su vinculación con el mundo y cómo interpretan sus dirigentes y ciudadanos qué deben hacer para estar presente en él y relacionarse con la globalización de un mundo de una manera mucho más efectiva, en el caso de que piensen que esto es así, porque a veces ni siquiera las cosas van en esa dirección. Esto implica, evidentemente, tener presente el modo en que los principales actores internacionales, comenzando por Estados Unidos y China, interactúan en la arena internacional y cuáles son las implicaciones de estas actuaciones para la Unión Europea en la región. Una premisa de la que parte el informe es que en ningún momento existe un prerequisito de que una mayor presencia europea en la región implica una competencia abierta con otras potencias mundiales. Partiendo de estas consideraciones y reconociendo la fuerte cooperación existente entre Europa y Estados Unidos, se señala que el discurso proteccionista de Trump, aunque todavía no sabemos exactamente, pese a los meses que está instalado en la Casa Blanca, cómo se va a terminar de materializar ese proteccionismo de Estados Unidos en América Latina, podría ser también convenientemente aprovechado por la Unión Europea, inclusive en el dudoso supuesto de que la política de Trump implicara un abandono que no se va a producir de la región. China es el otro gran actor internacional, cada vez más presente en América Latina. El comercio con China, o entre China y los distintos países de la región, no deja de crecer, pero no solo eso. Las inversiones chinas son cada vez más importantes o habían tenido un crecimiento destacado durante 2016 y el comienzo de 2017, sobre todo debido a la práctica de fusiones y adquisiciones de empresas.
Parece que las autoridades monetarias chinas están un poco preocupados por este derrotero y vamos a ver, por lo tanto, cómo evoluciona en el futuro esta política. Pero, evidentemente, que la Unión Europea puede y debe jugar las cartas teniendo, entre otras cosas, presente que hay muchas empresas chinas y europeas que colaboran o son parte del mismo entramado empresarial que están presentes o podrían estar presentes en la región. Evidentemente, el momento coyuntural latinoamericano es peculiar, un momento no exento de dificultades. Económicamente, la crisis provocada por el fin del superciclo de las commodities está siendo revertida. Luego de un par de años de cifras regionales negativas que evidentemente escondían coyunturas nacionales muy diferentes, pero esa situación se está revirtiendo. Políticamente se ha producido la alternancia en algunos gobiernos de la región, aunque nos encontramos en un panorama de cara a 2018, fines del 2017, 2018, con muchas incertidumbres. De aquí a fin de año hay elecciones en Chile y en Honduras que prácticamente no tienen demasiados misterios, pero sí en 2018 con elecciones en Colombia, en Paraguay, en Costa Rica, en Brasil y en México, pues resulta que de momento la incertidumbre en todos estos 5 casos es muy amplia. Y evidentemente esto puede condicionar el desarrollo de la relación birregional. De todas formas, la situación evidentemente tiene sus riesgos, pero también tiene enormes posibilidades. Y el propósito nuestro, como decía al comienzo, es precisamente poner de relieve todo aquello que América Latina puede ofrecer a la Unión Europea. Sí, ya termino. Es precisamente, por ejemplo, construcción de infraestructuras, diversificación y modernización de la matriz energética, cooperación en todo lo que se refiere a la digitalización de la economía y la revolución tecnológica, campos donde la Unión Europea, desde una perspectiva simétrica y no paternalista ni eurocéntrica, puede y debe mejorar su relación con América Latina. Espero que dentro de no demasiado tiempo el texto esté disponible en nuestra web. Ya les avisaremos oportunamente. Gracias.